Conceptos generales del transporte de electrones y su relación con la generación de energía. Básicamente son un conjunto de transportadores de electrones que radican en la membrana interna de la mitocondria. Tienen como objetivo la creación de gradientes electroquímicos que se encuentran en el flujo de los electrones y así producir el ATP o energía. Son 4 transportadores, que es el complejo 1, 2, 3 y 4. El complejo 1 tiene como nombre NADH deshidrogenasa, el segundo succinato deshidrogenasa, el tercero citocromo BC1, el cuarto citocromo oxidasa. Con estos complejos se va a dar la gradiente de protones, excepto con el succinato deshidrogenasa. Bueno, ahora vamos a ver los antecedentes. Las reacciones redox son reacciones químicas en las cuales los electrones son transferidos desde una molécula donadora hacia una molécula receptora. La fuerza que conduce a esta clase de reacción es la energía libre de Gibbs. Como vemos en la gráfica, si un compuesto recibe electrones, este compuesto se reduce. Si un compuesto pierde electrones, este compuesto se oxida. La fuerza que conduce a esta clase de reacciones es la energía libre de Gibbs de los reactivos y los productos. La energía libre de Gibbs es la energía disponible para realizar un trabajo. Ninguna reacción que incremente la energía libre de Gibbs total de un sistema se realizará de forma espontánea. Los factores de transporte de electrones es convertir equivalentemente reductores en ATP. Estos equivalentes reductores vienen desde la glucólisis. La reoxidación siguiente de estos equivalentes reductores brota como resultado paso de electrones mediante un sistema de transporte de electrones en la membrana mitocondrial, donde la energía liberada se puede guardar. Este transporte de electrones se da en las eucariotas en la membrana mitocondrial interna y en las procariotas en la membrana plasmática. Bien, prosiguiendo, la cadena de transporte de electrones en bacterias. La cadena de transporte de electrones que se encuentran en la membrana interna de bacterias, en la membrana interna mitocondrial o en la membrana tilacoidales, que mediante reacciones bioquímicas producen trifosfato de adenosina, que por sus siglas se les conoce como ATP, que es el compuesto energético que utilizan los seres vivos. Bien, la cadena transportadora de electrones en bacterias, en la cual tenemos a los citocromos. Los citocromos son proteínas que contienen porfirinas que tienen ligado un átomo de hierro. Existen citocromos que son hidrosolubles y otros que son liposolubles. Otra peculiaridad es que existen citocromos móviles como por ejemplo el citocromo C, aunque la gran mayoría funcionan asociados a macromoléculas como pueden ser los complejos 3 y 4. Los citocromos están incorporados en la membrana celular de las bacterias y en las membranas internas de las mitocondrias, en las cuales están los orgánulos presentes en las células animales y vegetales. La bomba de protones. Se considera como una bomba de protones a cualquier proceso que genere una gradiente de protones a través de la membrana. Los protones pueden ser movidos físicamente a través de la membrana, como en el caso de los complejos 1 y 4 de las mitocondrias. El mismo efecto se observa cuando los electrones se mueven en dirección opuesta. El resultado es la desaparición de protones de la matriz y la aparición de protones en el espacio intermembrana. Este es el caso del complejo 3, que las mitocondrias en el cual se observa el ciclo Q. Oxidasas y reductasas terminales. Cuando una bacteria crece en ambientes aeróbicos, el aceptor final de los electrones es reducido hasta agua por una enzima, la cual se denomina oxidasa. Cuando una bacteria crece en ambientes de hipoxia, el aceptor de electrones es reducido por una enzima que se denomina reductasa. En las mitocondrias, el complejo terminal es el citocromo oxidasa, pero las bacterias aeróbicas pueden utilizar varias oxidasas. Bien, ahora los aceptores de electrones. Al igual que existen un gran número de donadores de electrones, también existen un gran número de aceptores que pueden ser de ambos tipos, es decir, de origen orgánico y de origen inorgánico. Si el oxígeno está disponible, se usará como aceptor, ya que genera mayor producción energética en los ambientes anaeróbicos. Bien, la conclusión del transporte por bacterias sería que, en general, las cadenas de transporte de electrones de bacterias son hidrosolubles,
Según el medio en que estén creciendo, las bacterias sintetizarán distintos complejos transmembranas que producirán diferentes transportes en sus membranas. Ahora vamos a hablar de la cadena de transporte de electrones fotosintéticas. Para que ésta se dé existen dos maneras. La primera, la fosforilización oxidativa, y la fotosintética. Para la primera necesitamos de un donador y de un aceptor. Por medio de una cadena de transporte de electrones es por donde van a pasar nuestros electrones. A diferencia de la fotosintética, donde el donador no existe sino hasta que los rayos del sol la produzcan. Y del mismo modo, los electrones se pasan por medio de la cadena de transporte de electrones. ¿Pero qué tiene esta cadena? Tiene transportadores móviles, transportadores liposolubles, hidrosolubles y sobre todo bombas de protones. Ahora, ¿de dónde vamos a obtener estos electrones? Pues nos va a ceder esos electrones el NADH y también el FADH2. Estos dos van a ceder electrones para después hacer el proceso de fosforilación oxidativa. Bueno, entonces como en esta membrana interna se va a desarrollar este proceso, veamos cuáles son los complejos proteicos que van a intervenir en ella. La primera va a ser el complejo 1, el NDH o deshidrogenasa. El complejo 2, succinato deshidrogenasa. El complejo 3, el citrocromo BC1 y el complejo 4, citrocromo oxidasa. Asimismo van a intervenir la coenzima Q10 ubiquinona, ¿no? Y el complejo citrocromo C. Bueno, no olvidemos que también al último, en la fosforilización, va a intervenir el ATP sintasa. El proceso comienza cuando un NADH oxida a un NAD+, produciendo dos electrones. Estos dos electrones se van a transportar consecutivamente hacia el complejo 1, al complejo Q10, a la coenzima Q10, al complejo 3, al complejo C y al complejo 4. De aquí lo que pasa es que estos dos electrones bajan a la matriz mitocondrial, uniéndose con media molécula de oxígeno y dos moléculas de protones, juntándose y formando el H2O. Debemos también recalcar que el FADH2 hace casi un proceso similar, ya que oxida el FAD+ y produce dos electrones. Estos dos electrones ya no se van al complejo 1, más bien solamente van al complejo Q10, al complejo 3, al complejo C, al complejo 4 y ya. Ahora, durante este transporte de electrones que va de complejo a complejo, se va a liberar energía. Y esta misma energía va a permitir que en cada complejo se bombee protones, menos en el complejo 2. Entonces, en el complejo 1 se va a bombear 4 protones, en el complejo 3 4 protones y en el complejo 4 2 protones. A este proceso en donde se intercambian los protones se llama gradiente electroquímico. Y para este gradiente electroquímico también interviene el ATP sintasa, ya que cuando los protones se liberan desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembranoso, van hasta el ATP y vuelven nuevamente a la matriz mitocondrial. Y así sucesivamente, ¿no? Como sabemos, el NADH va a empezar desde el complejo 1. Es decir, va a tener 4 protones más 4 protones y más 2 protones. ¿Cuántos son? 10 protones. Y el FADH2, que va a empezar desde el Q10, y como este Q10, este complejo 2, no libera ningún protón, solamente se va a sumar 4 protones más 2 protones. Y esto se va a ir al ATP sintasa en este complejo, en donde se va a dar la fosforilización oxidativa. En este complejo de ATP sintasa entenderemos que 4 protones, o sea 4 hidrógenos, van a formar un ATP.
Y en este ATP sintasa se va a dar lo que viene a ser que un fósforo inorgánico se va a sumar a un ADP y va a producir un ATP. Entonces, como vimos en la diapositiva anterior, un NADH va a formar 10 protones. Y como 4 protones forman un ATP, entonces un NADH va a formar 2,5 ATPs, mientras que un FADH2 solo bombea 6 protones y esto equivale a 1,5 ATPs. Finalmente vamos a hablar sobre las conclusiones a las que hemos llegado del transporte de electrones y su relación con la obtención de energía. Para ello vamos a hablar del ATP. En el proceso final que realizan los mitocondrias se van a producir y generar ATPs o adenosíntrifosfatos, ¿no? Como se llama. Esto en base a cierto gasto de energía y en base a un proceso. Este proceso se va a realizar en el mitocondrias por la membrana. Hay que recordar bien de que la función principal de los mitocondrias es la de respiración celular. Por ello, ellos van a absorber todo el oxígeno que hay y lo van a llevar, ¿no? Mediante esto van a realizar su proceso y en el transporte de electrones, estos se van a conducir mediante la membrana, ¿no? Toda la membrana, pero sin salir de esta. Y por otro lado, los protones van a salir hacia el espacio intermembranoso, hacia afuera. Y esto va a crear una gradiente electroquímica. Afuera va a haber una gradiente muy positiva de protones, no muchos protones. Y dentro del mitocondrias va a haber una gradiente muy negativa. ¿Por qué? Porque solo hay electrones dentro de la membrana. Asimismo, esos protones que están afuera van a ingresar nuevamente por el ATP sintasa, ¿no? Por ese medio, y de ese modo se va a sintetizar el ATP. Gracias.